Hola chicos, nuevamente en esta segunda parte de la explicación exclusivamente del lenguaje. ¿Cuándo marcar lenguaje? Hemos visto toda esta parte y ahora vamos a entrar a esta parte y a esta parte. Muy bien, vamos a hablar en esta oportunidad de los planos del lenguaje, ¿sí? Cuando hablamos de planos del lenguaje vamos a decir que son las manifestaciones del lenguaje. ¿Dónde se manifiesta el lenguaje? Muy bien, a esto le vamos a llamar los planos del lenguaje. El lenguaje se manifiesta en dos cosas básicas, en la lengua y en el habla. Por eso los planos del lenguaje, no te olvides, viene a ser la lengua y el habla. Y la gran pregunta, profesor, ¿y qué es la lengua? Por lo pronto, recuérdate que la lengua es propio de una comunidad lingüística. ¿Sí? Lengua o idioma es una situación social, es una sociedad de hablantes, vamos a decir así, de un mismo idioma. Muy bien. Entonces, ahí tenemos la lengua y ahí tenemos el habla, que vienen a ser las características individuales y las características personales. Aquí tenemos el idioma, la comunidad lingüística, la lengua y el habla. No te olvides, si te preguntan planos de lenguaje, ¿qué vas a marcar? Lengua y habla. Sin embargo, más adelante voy a explicar exclusivamente la lengua y solamente una clase también, un video, voy a hacer exclusivamente del habla. Estos son los planos. Sin embargo, no solamente se le conoce con el nombre de planos de lenguaje, también se le conoce con el nombre de dicotomía. ¿Qué significa dicotomía? ¿Qué significa? Dos. Dos, se manifiesta de dos planos, ¿sí? Dicotomía. Y lo que dice esta teoría, dice lo siguiente. Dice que la lengua y el habla se odian, ¿sí? Se odian y a la vez se complementan. ¿Cómo puede ser esto posible? Ambos, tanto la lengua como el habla, pertenecen, le vamos a poner aquí, pertenecen, tanto la lengua como el habla, pertenecen al lenguaje. Sin embargo, son opuestos. A esto le vamos a llamar así, le vamos a llamar con el nombre de oposición complementaria. No te olvides, le decimos oposición complementaria, dicotomía, dos. Y también lo conocemos con el nombre de planos del lenguaje. ¿Quién plantea los planos del lenguaje? Muy bien, vamos a ir con el siguiente lingüista. Vamos a decir que quien plantea los planos del lenguaje lleva el nombre de Ferdinand de Saussure. ¿Sí? No te olvides. Ferdinand de Saussure es quien plantea los planos del lenguaje. ¿Sí? Pero pasa lo siguiente. Pasa que viene otro lingüista y le dice, ¿sabes qué, mi estimado Ferdinand de Saussure? Estás equivocado. La manifestación del lenguaje no solamente se da dentro de la lengua y el habla, sino existe un tercer elemento, chicos, que va a ser parte también del lenguaje. Y así nace la famosa teoría tricotómica. Tri significa tres, tricotomía. ¿Quién plantea la tricotomía? Quien plantea la tricotomía lleva el nombre de Eugenio Coserio. Recuérdate, por favor, Eugenio Coserio. Y no te olvides, quien plantea la dicotomía lleva el nombre de Ferdinand de Saussure. No olvides que en las clases virtuales, a través de las diapositivas, te he mostrado inclusive a los dos personajes, a Ferdinand de Saussure y a Eugenio Coserio. Y lo que dice Eugenio Coserio es lo siguiente, dice, lengua y habla, está bien, mi estimado chochera Ferdinand de Saussure, pero existe un tercer elemento que forma parte también de la pertenencia al lenguaje. ¿Cómo se llama ese tercer elemento? Lleva el nombre de norma. La norma también pertenece al lenguaje. Veamos entonces. Muy bien, hasta ahí entonces los planos del lenguaje. Ahora vamos a ir a las características del lenguaje. Aquí tenemos las características del lenguaje. Fumar con cusisi. Sí, esa es una memotecnia que funciona para las características del lenguaje. Fumar con cusisi. Primero tenemos facultad, luego tenemos universal, luego tenemos multiforme, aprendido, racional, cultural, convencional, simbólico, sistemático. Vamos a ir parte por parte. Primero que nada, la característica llamada facultad no es característica. Pero profesor, ¿para qué lo has puesto? Solamente para la memotecnia, ¿sí? Facultad es parte del concepto del lenguaje. No olvides ese detalle. Vamos a decir que es una facultad, pero vamos a ir ahora con universal. Decimos que es universal porque todos los seres humanos utilizamos el lenguaje para comunicarnos. Todos tenemos esta capacidad. Todos los seres humanos dentro de nuestro universo utilizan el lenguaje. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir
que todo el mundo utilice el lenguaje. Esto quiere decir que es universal, ¿sí? Recuérdate universal, pero a veces no viene así en tu pregunta. Puede venir una pregunta así, ¿es de utilización de todo el universo? Ah, la respuesta es universal, mi profe. Pero puede venir también así, estas palabritas claves que tienes que grabarte. Cosmopolita, poli significa ciudad, cosmos significa universo. Entonces también es otra característica, otro nombre con el que conocen a la característica llamada universal. Otra palabrita rebuscada, ecuménica. Esta palabrita ha hecho caer a bastantes personas. Ojo, ¿ah? ¿Sí? Entonces no te olvides que cuando te digan ecuménica, ¿qué vas a marcar? Vas a marcar universal. También es la característica denominada universal. Ahora vamos a decir también que el lenguaje es mundial. ¿Por qué decimos que el lenguaje es mundial? Porque está dentro de todo el mundo. Pues listo, es global, ¿sí? No olvides por favor de estas palabritas que son claves para que marques tu pregunta, este tipo de admisión de manera correcta. Veamos, multiforme. ¿Por qué decimos que es multiforme? Porque se manifiesta de múltiples formas. Entonces, aquí tenemos la característica multiforme. ¿Cuáles son otros nombres con el que normalmente va a venir en la característica multiforme? Ya sabes, ¿cuáles son esas formas lingüísticas y no lingüísticas? Aquí sí te lo estoy poniendo, ¿sí? Es variado y heteróclita. Se manifiesta de múltiples formas, de varias formas, a través de gestos, colores, señales, iconos, etc. Son muchas maneras comunicativas. Por eso vamos a decir que el lenguaje es multiforme, ¿sí? Vamos a decir también que el lenguaje es aprendido. Recordemos esta teoría que se aprende a través de la sociedad. Recordemos entonces de qué lenguaje es aprendido. Lo aprendemos a través del contacto que tenemos con la sociedad y a través del contacto que tenemos con nuestra cultura. No olvidemos que muchas de las cosas nosotros lo hemos aprendido. Muchas maneras comunicativas las hemos aprendido a medida que hemos estado en este mundo, ¿no? Bueno, asimilado, porque lo asimilamos, es adquirido, porque lo adquirimos. Es racional. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es racional? Porque es fruto del pensamiento humano, fruto del raciocinio. Y aquí viene otra palabrita rebuscada, es privativo al ser humano. ¿Qué quiere decir que el lenguaje sea privativo al ser humano? Que es exclusivo del ser humano. He aquí una de las dudas muy frecuentes. ¿Los animales tienen lenguaje? Los animales, déjame decirte, hijo mío, que los animales no tienen lenguaje. ¿Los animales se comunican? Sí. ¿Los seres humanos se comunican? Sí. Pero los animales no tienen esta característica llamada racional. El día de que los animales sean racionales y te respondan de manera pensada, razonada, definitivamente el animal va a tener lenguaje. Lo que tiene es comunicación, que es una cosa muy distinta. Muy bien, privativo al ser humano, ya sabes, es exclusivo del ser humano, es cultural. ¿Cuándo decimos que el lenguaje es cultural? Todo lo que el ser humano hace es cultura. Entonces, como todo lo que el ser humano hace es cultura, entonces el lenguaje también es lo que utiliza el ser humano, es aquello que utiliza el ser humano. Y como lo utiliza, vamos a decir también de que el lenguaje es cultural, ¿sí? Es cultural, es una manifestación cultural. Y vamos a decir que es creada. No te olvides que todo lo que el hombre hace es cultura, entonces es creada. Y si es creada es artificial. Puede parecerte un poquito descabellado, pero recuerda, si te dicen creada o artificial, la respuesta que tú vas a marcar es cultural. Listo. Vamos entonces ahora con la siguiente característica. Vamos a decir que el lenguaje es convencional. ¿Por qué decimos que es convencional? Convencional significa fruto de acuerdos comunitarios. ¿Cómo es eso, profesor? A ver, explícame. Fíjate, un detalle muy importante. Cuando alguien fallece dentro de nuestra familia, lo primero que hacemos es guardar luto. Y el negro es el color que comunica ese luto que nosotros sentimos. Sin embargo, existen otros países que utilizan el color blanco. Y tú te preguntarás, pero profesor, ¿pero cómo es que otros países utilizan el blanco y aquí utilizamos el negro? Allá es justamente por esta característica. ¿Sí? Estamos utilizando la comunicación y no te olvides que estamos siendo convencionales. Es un acuerdo sobreentendido tácito de nuestra sociedad. Entonces vamos a decir que es convencional, que es fruto de acuerdos comunitarios. Es un pacto, acuerdo, tratado y consenso. No te olvides de esas palabritas, pacto, acuerdo, tratado y consenso. Son las palabritas también claves de convencional. Pacto, porque eso es pactada, es
Acuerdos comunitarios, fruto de acuerdos. Es un tratado, son sinónimos, ¿no? Y consenso, otra palabrita también que puede entrar en tu examen. Vamos a decir también que el lenguaje es simbólico, ¿por qué? Porque utiliza símbolos, utiliza signos. Lo que ustedes ven aquí son signos gráficos. Lo que yo estoy hablando son signos sonoros. Entonces estamos utilizando constantemente símbolos, ¿sí? Símbolos y signos. Es sistemático porque, eso ya lo he explicado, no olvides que es un sistema, porque utiliza normas. Utiliza normas. Es ordenado y es organizado. Muy bien, hasta esta parte. Esto es todo lo que tienes que saber sobre el lenguaje. El siguiente video va a tratar exclusivamente sobre la lengua. Muy bien chicos, nos vemos en el próximo video. Cuídense.